Estamos en contacto con Pablo Olivares, ex secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y también especialista en economía del sector público, profesor universitario de Economía y Finanzas. Vamos a charlar, entre otras cosas, la realidad económica de nuestra provincia. Olivares, buenas tardes, Jorge Ferraz le habla. Hola Jorge, buenos días, buenas tardes, perdón, y un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Pero por favor, le voy a dejar en contacto con mi compañero Gustavo Sánchez Romero. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo Bien, estás? bien. La verdad que lo llamamos porque me dejó perplejo un análisis que usted hizo en una entrevista que leí en un diario rosarino, en la capital, donde hace donde describe una situación que es bastante particular. Dice usted que la deuda en la provincia de Santa Fe en los últimos 2 años, en el gobierno de Omar Perotti, creció 7%, 6,9% en términos reales, pero que se usó para saldos estacionados, es decir, se usó para depósitos a la vista, plazo fijo y demás, pero que por otra parte el gobierno se endeudó con distintos organismos y por supuesto que ahí se produce el spread bancario, es decir, tasa negativa contra tasa negativa, positiva, y que ahí el gobierno perdió mucha plata. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que usted analiza esto? Bueno, primero en los hechos, como uno trata de siempre zanjar estas cuestiones, los hechos en el sentido de la objetividad, después las interpretaciones, por supuesto que van por cada parte y desde ese punto de vista habla uno, ¿no? Pero en los hechos, lo que estamos es que, digamos, la ejecución presupuestaria, es decir, de ingresos y gastos de la provincia del 2020 y 2021 no ha sido deficitarios. El 2020 ha sido superavitario y cerró en equilibrio el 2021 y uno observa luego el estado de la deuda de la provincia y la deuda de la provincia sí ha crecido un 120% en términos nominales desde el 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021. Y si uno lo compara con la inflación, que fue del 105%, el crecimiento es por encima de la inflación, por eso crece en términos reales, y cuando uno calcula la deuda en términos de dólar, también crece un 28% porque el dólar creció menos que la inflación. Ahora bien, Claramente. la pregunta es, ¿por qué ese crecimiento de la deuda? Si desde el punto de vista estrictamente fiscal no hay una explicación que se haya necesitado financiar porque los gastos han sido superiores a los recursos, y la respuesta, y tampoco A es ver, que ha habido un financiamiento. antes de avanzar con esa definición, le hago una pregunta. ¿Usted está ponderando en el análisis el plazo fijo, los fondos que el gobierno anterior del Frente Cívico y Social había dejado como superávit a la actual gestión? A ver, a fin del año pasado no, porque a fin de la gestión pasada, en realidad las cuentas, la liquidez no es, digamos, si bien había algunos depósitos, era una liquidez que simplemente era a los fines de contemplar los vencimientos que tenían que atenderse durante diciembre y que de hecho tampoco generaban, había excedentes como para plantear que ya venía un volumen de plazo fijo importante. No estoy ponderando eso, simplemente lo que digo es los ingresos y los gastos de la provincia no dan una impresión que durante los últimos 2 años se han tenido que recurrir a endeudamiento. Ese endeudamiento tampoco se ha hecho para hacer obras y por lo tanto de dónde aparece ese mayor endeudamiento y para qué. Y cuando uno visualiza en qué está colocado esa liquidez que se tomó, está colocado en parte en un fondo común de inversión, Sí, de Fondo el Pellegrini, Fondo Pellegrini de Banco Nación. que y que esos fondos es un fondo común de inversión, pero que tienen una particularidad que financian predominantemente al Tesoro Nacional a través de la compra de títulos del Tesoro Nacional, con lo cual Sí. la provincia, por un lado, en esa parte, en unos 6.000 millones de pesos, ha tomado deuda que paga intereses para colocar los fondos en otro instrumento que le financia el Estado Nacional, con lo cual podría interpretarse que es un financiamiento indirecto que hace el Estado Nacional a través de la provincia, le presta a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional Ujú. para que la provincia lo coloque en un fondo común de inversión que le financia el propio Tesoro Nacional. Para, Esto para, es para una, ponerlo, para ponerlo en términos ramplones, digamos, compra bonos del Estado Nacional a una tasa menor a la inflación. a una tasa menor a la inflación, exactamente. Mientras la provincia se está endeudando, en este caso, con un préstamo que va ajustado por inflación. Entonces, ese es un aspecto que es aproximadamente una cuarta parte del endeudamiento que se tomó. El resto de endeudamiento se ha tomado en parte para atender los gastos COVID y transferencia a los municipios, pero una parte preponderante para dejarlos estacionados con liquidez
con liquidez para tener alguna tranquilidad financiera, pero que eso está teniendo un costo, que son los intereses que se están pagando y que de alguna manera es una tranquilidad, no sé si tanto operativa, que lo es, pero también una tranquilidad política desde el punto de vista de saber que no va a necesitar requerir a la legislatura mayor endeudamiento y que va a poder llegar hasta fin de la gestión con saldos en caja, pensándolo ya desde el punto de vista del ciclo político, es decir, con disponibilidades para hacer uso desde las políticas de gobierno en la parte más de interés que tiene que ver para la política electoral que para la política pública en sentido estricto. Entonces, esa liquidez que se toma, que no va a un destino para la inversión, es una liquidez que está generando un interés activo para la provincia, pero un interés pasivo que es mayor al interés que la provincia obtiene. Bueno, usted lo que está cuestionando... Hay una pérdida. Claro, lo que usted cuestiona, Pablo, en definitiva, es que mi tía Graciela toma un crédito y lo pone en plazo fijo al 40, pero consume con la tarjeta que paga una tasa del 80, por decir algo. Exactamente. La gran diferencia que a su tía Graciela, por un lado, digamos, pone un plazo fijo en un banco, pero se endeuda con una tarjeta que no tiene nada que ver con ese banco. Claro. Uno ya profundiza el análisis y se torna un poco más complejo, cuando en realidad es al mismo banco al que le toma prestado a una tasa más alta a la que el mismo banco, por dejar los fondos sin sacarlos del mismo lugar, le está pagando. Es decir, el mismo banco le está prestando a un interés más bajo al que el banco le paga por dejar los fondos en el mismo lugar, y con lo cual hay una pérdida de la provincia que al mismo tiempo tiene como contrapartida en una rentabilidad del banco. Eso es lo que se conoce como el spread financiero, que es que el banco paga una tasa por depósito menor a la que cobra cada vez que presta dinero. Es el spread del banco por prestar por un lado y tener los depósitos por otro. Ahora bien, ¿usted por qué piensa? Para un circuito. ¿Usted qué piensa? Eso se hace para otra realidad. En realidad el banco le presta a un determinado prestatario y toma depositantes de otro actor. Lo raro es que un mismo actor sea prestatario y depositante y que en el camino pierda plata. ¿Y tiene Eso usted es lo que tiene mensurado cuál es la pérdida que tiene la provincia con esta operación financiera? Es muy simple, porque por un lado son 10.000 millones de pesos con el mismo banco que está dejando depositados, y con esos y la diferencia mínima que tiene por esa operación son 6 puntos anuales sobre 10.000 millones de pesos, con lo cual, digamos, da un cálculo lineal de 600 millones de pesos, que pensando que hay amortizaciones de ese préstamo pueden reducirse a 550 millones de pesos esa pérdida que se tiene de esa... Ahora, no es una pérdida que uno dice, bueno, es una pérdida por alguna cuestión inexplicable. No, se explica en la seguridad, pero no ya como Estado provincial, sino como gobierno provincial, de tener plata en caja. Esa es simplemente la única explicación de pagar un costo de este tipo. Usted entiende que básicamente una cuestión de seguridad, de sentir que hay un respaldo líquido, que la provincia cuenta con liquidez para cualquier eventualidad. ¿Solamente por ese lado lo explica? En realidad lo explico, que es una seguridad de tener ese colchón de liquidez a los fines de encarar la última etapa de un gobierno donde se necesita atender determinadas cuestiones que no solamente están en línea con necesidades de políticas públicas, sino estrictamente con necesidades de el proceso electoral del año de la gestión que viene. Ahí está poniendo otra variable, por eso le preguntaba. No es una cuestión estrictamente económica, digo. Usted también entiende que hay una variable política en el camino. Hay una variable política en el camino. Acá el costo de tener ese excedente de liquidez que no hace falta en términos operativos en el corto plazo o en el mediano plazo, es un costo que está pagando el presupuesto público, pero que está más alineado a los intereses políticos de un gobierno que los intereses de las políticas públicas en general. Ahora bien, usted cuando habla del 6,9% de endeudamiento que ha subido en relación a la misma deuda, supongo, el endeudamiento de la provincia, se da en un contexto donde el concierto de las provincias han tenido una baja de su deuda histórica, pero por otra parte el Estado Nacional no autoriza endeudamiento en dólares y no hay mercado para la colocación de bonos. Digo, ¿cómo es que en Santa Fe se endeuda cuando el resto de las provincias no lo hacen? Está tomando financiamiento básicamente de bancos
en este caso de dos bancos, el Banco del Agente Financiero y el Banco Nación, y un fondo fiduciario que es del Estado Nacional, con lo cual también ahí hay un tema que plantear, es decir, el Estado, entre Banco Nación y fondo fiduciario, el Estado Nacional le está prestando a Santa Fe a una tasa de interés que no es un regalo, mientras por otro lado se está demorando el pago de la Nación de lo que le debe a Santa Fe y que devenga una tasa muy inferior, es decir, una tasa licuatoria. Eso también hay que tener en cuenta, si bien me estoy saliendo del tema en cuestión, hay que también tener en cuenta que aquí le ha prestado prácticamente unos casi 9.000 millones de pesos el Estado Nacional a través del Banco propio de la Nación como de un fondo fiduciario a Santa Fe a una tasa superior a la que se estaría devengando por el pago de la deuda que la Nación tiene con Santa Fe, que es una tasa pasiva muy por debajo de la inflación y que de hecho todavía se está demorando en acordar ese pago de esa deuda. Como consecuencia de la inestabilidad internacional, del contexto de guerra que estamos viviendo y demás, y además con la aceleración inflacionaria en Argentina, es casi natural que en esta semana se suban las tasas de la economía, seguramente trepará cerca del, si no me equivoco, 45-46% ahora en abril. ¿Cómo va a impactar esa suba de tasas en la actual deuda que ya tiene consolidada la provincia? Bueno, respecto de la deuda que está tomada referente con tasa Badlar, cuando las tasas pasivas del sistema financiero crezcan y por lo tanto la tasa Badlar, que es el promedio de las tasas que pagan plazos fijos superiores a 1 millón de pesos, suban, el costo de endeudamiento de ese préstamo va a subir automáticamente porque es una tasa variable. Y en cuanto al financiamiento que se tomó ajustado con inflación, en realidad va a ir creciendo a medida que se incrementen los precios. Es decir, ya en el mes pasado, que tuvo un 4,7% de crecimiento, cuando se aplica el SER, la deuda, el saldo de la deuda de la provincia se ajusta automáticamente un 4,7 solamente en un mes, para dar un ejemplo. O sea que que el volumen de la deuda se va a incrementar en las próximas semanas naturalmente con este movimiento de las tasas de la economía. Exactamente. La última parte. Van a aumentarse los servicios de intereses y al mismo tiempo va a aumentarse la deuda. ¿Usted no haría esto si estuviera en ese lugar? A ver, digamos, siempre se ha tenido una postura, inclusive la línea, no solamente la línea política en su momento del Frente Progresista, sino también otras líneas políticas que han gobernado la provincia, de tomar la deuda en lo estrictamente necesario y para inversiones. El ingeniero Bey, digamos, ha tenido ese criterio también, en tomar endeudamiento económico y para hacer inversiones, es decir, inversiones en el sentido que acrecientan la capacidad de producción de la economía provincial, no para atender déficit de caja o para incrementar un colchón de caja que simplemente tiene una finalidad para quien gobierna, pero no para la sociedad en general. Permítame unas últimas dos preguntas cortitas. El gobierno provincial financia la oferta. Ahora se conoció una línea de 7.000 millones de pesos para la próxima cosecha, sobre todo de trigo, en fertilizantes y otros insumos. Y además financia a la oferta con la billetera. Por lo menos parecen dos políticas interesantes del gobierno provincial. ¿No lo está haciendo con estos fondos el gobierno eso? No, porque en realidad lo que está haciendo, digamos, financia con recursos genuinos, es decir, con recursos corrientes. De hecho, la provincia ha tenido equilibrio, incluyendo estos subsidios, por ejemplo, con Billetera Santa Fe, que van a estar este año superando en el orden de los 25.000 millones de pesos en el año para el subsidio al consumo a través de Reintegro Billetera Santa Fe, con lo cual estos fondos que se toman prestados no están alineados ni vinculados con estas otras operatorias de apoyo a la oferta, que son muy distintos. Perdón, una cosa es el apoyo a la oferta, que es el primer caso que usted citó, y otra cosa es un subsidio a la demanda, que es el caso de Billetera Santa Fe. Perdón, sí, eso es la demanda directamente, que lo cual es lo más interesante o lo más rico de la economía, que no subsidia al que vende, sino que subsidia al que compra. Bueno, a veces cuando hay que subsidiar hay toda una línea de los últimos años que ha sido claro que en tanto los gobiernos tienen instrumentos para poder subsidiar con muy buen ajuste o sintonía, siempre es preferible subsidio a la demanda, para que de alguna manera la demanda sea la que elija dónde es lo mejor que prefiere y no a la oferta, que es una manera de imponerle al consumidor o a un usuario algo que a veces no está dispuesto a
utilizar. Es más transparente. Es más transparente. La última le hago, Pablo, si es tan amable. Esta es una clara denuncia mediática, por llamarlo de algún modo. ¿Usted piensa avanzar hacia algún otro nivel institucional con este tipo de reclamo institucional? No, claro, esto es un análisis que uno hace de lo que es, en principio, un manejo lícito de recursos. Es decir, lo que uno cuestiona es una cuestión de criterios de cómo se gestiona las finanzas de la provincia, pero en modo alguno es un planteo sobre alguna cuestión de ilegalidad que haya haber. No, eso es otro carril. Y en principio acá estamos hablando de criterios de gestión de una cuestión, y no tiene que ver con, digamos, operaciones que no hayan estado en el marco de la ley. De hecho, todas las operatorias que ha hecho el gobierno provincial, por lo menos de las que conocen, ha sido en el marco de autorizaciones legales emitidas por la legislatura. Muy bien, Pablo Olivares, ha sido usted muy atento por el contacto con REC, lo saludamos y muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Fue Pablo Olivares, ex secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la provincia. ¿Algún comentario? Interesante lo que muy se entendió lo que él dice, ¿no? Sí. Que exacto. La provincia, por un lado, se endeuda a una tasa alta y por otro lado tiene depósitos a una tasa más baja, que en esa diferencia la provincia está perdiendo. Yo la verdad es la primera vez que veo esto. Él lo explica, cuando él hace la explicación técnica acerca de que, bueno, el gobierno quiere tener liquidez. Digo, bueno, cualquier cosa que pueda pasar, siempre está bueno tener un canuto. Claro, digo, sí. Nos pasa todo. Sí, claro. Pero no sé si eso justifica esto de que yo me voy a endeudar a una tasa más alta para después tener un canuto. Para tener caja, claro. Evidentemente lo que le está diciendo es otra cosa. Está diciendo, bueno, a ver, se viene el tiempo electoral en breve, hay que tener un resguardo para los gastos que se vienen. Claro. Pero interesante, yo la verdad que la primera vez que escucho algo así, por eso queríamos hablar con él, porque, bueno, además muy claro me pareció. Sí. Muy serio, además muy prolijo.